¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nuevos Político, que de hecho es el último del semestre. Nos vamos una semana de vacaciones, un mes, perdón, de vacaciones, y regresamos en agosto. Pero, pues, les saludamos, como siempre, Armando Basurto. y Miguel Ángel Valenzuela. Pues estas 2 semanas han pasado muchas cosas realmente que vale la pena conversar, ¿no? Así es. Pues no sé, bueno, por un lado, evidentemente, la guerra rápida, ¿no? Entre Israel e Irán, ¿sí? Por otra parte, tenemos también, bueno, lo que ha pasado en Estados Unidos, particularmente cuando, pues, una serie de decisiones de la Suprema Corte, ¿no? Que por lo pronto están evitando que jueces, digamos, en los diferentes estados, pero que son federales, puedan parar a nivel nacional políticas o órdenes ejecutivas de Trump, Así ¿no? es. Bien. También nos va a discutir en octubre la cuestión de, si mal no recuerdo, de que ya no sea nacionalidad por nacimiento, ¿no? En Estados Unidos, si el bebé o la bebé, ¿no? Es hijo o hija de indocumentados, entonces no tendrá la nacionalidad estadounidense, ¿no? Solamente que tengan papeles, ¿no? Se va a discutir porque hay demandas de muchos estados para que no proceda. Sí, Entonces, más o menos la mitad de los todos. así es. Entonces es parte, ¿no? de lo que ha pasado. También tenemos, bueno, estas, digamos, fricciones que ha habido, que yo creo que sí es una cuestión, no contra México, sino en general. Trump, pues, ha calentado mucho la mesa con todo el mundo, con China, con Europa, también con México. Y en este caso, bueno, pues también la cuestión está eh, pues de los bancos, ¿no? Se señalaron, ¿no? Así es. Como parte de una red, digamos, de lavado de dinero, también mayormente con cantidades francamente bajas, mayormente, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Lavaron, no sé, 10 millones en no sé cuántos años, en 6 años, híjole, ¿en serio? ¿No? Que además señalar no es acusar no es probar, parece que no hay como pruebas al respecto, pero sí es una declaración evidentemente que pues genera ahí cierta rispidez, ¿no? Pero repito, yo creo que no es, así que no es personal, así es la administración y también, bueno, pues el gabinete de Trump, pues yo creo que está acostumbrado a mientras más trumpistas sean, mejor quedan con Trump, ¿no? Así es. Entonces también de repente ese tipo de declaraciones, ¿no? Como de la fiscal, Pam Bondi. Bondi, exactamente, entre otros, ¿no? Entonces también canta un poco la relación en algún sentido, ya platicaremos de eso. Y bueno, por otro lado, en México, pues leyes que están pasando, ¿no? Estos días del lavado de dinero, ¿no? Bueno, para el combate al lavado de dinero, la ley Telecom también, y la de la Guardia Nacional. Entonces sí, hay temas que conversar, Amando. Muchos ¿No? temas, ¿no? Comencemos por el principio. Así es. La pequeña guerra, decías tú, ¿no? Sí, esta que ahora llama el señor Trump de 12 días, ¿no? La guerra de los 12 días, que no tiene mucho sentido, porque recordemos que en el último año y medio ha habido intercambios de proyectiles balísticos Así es. entre Israel e Irán, especialmente cuando Israel ataca a Irán directamente. Lo atacó en una de sus embajadas y después lo atacó directamente en el territorio, y después ataca pues toda la estructura y, digamos, parte de sus capacidades humanas para su proyecto de nuclear, ¿no? Que dicen ellos que es pacífico, y hay controversia sobre el nivel de enriquecimiento de uranio que están llevando a cabo. Pero en realidad, ¿cuál es la guerra, no? El primer intercambio, el segundo intercambio, el tercero, no hubo declaración de guerra en ningún momento
ya no son guerras, sí son guerras, es medio complicado, ¿no? Entonces, pues todo el mundo anda ahí con que duró 12 días, entonces puede llamarse llamada guerra, ¿no? Ajá. Y Fue más allá guerra, de... fue ataque preventivo, ¿no? Claro, lo que hizo Israel, que ya tenía muy, muy planeado, era tratar de destruir las capacidades que tenía Irán, de manera que le costara mucho más trabajo seguir echando a andar todo el proyecto nuclear, el programa. Asesinó a líderes de la guardia, de la guardia, Científicos. líderes científicos importantes, centrales en el desarrollo nuclear del país y atacó parte de la infraestructura, ¿no? Que después vienen los ataques estadounidenses para acabar de Así es. terminar y destruir, según ellos, ¿no? Que no tenemos prueba de que haya sucedido, ni ellos tampoco, si no ya nos hubieran mostrado. No queda claro qué tanto se destruyó y por lo tanto qué tanto se echó para atrás el programa nuclear de Irán, ¿no? Pero eso viene a calentar el área, la región, ya de por sí complicado con la situación en Gaza, se viene a complicar este problema con el ataque. Israel está utilizando eh, el conflicto de diferentes, digamos, bandas para amplificar, ¿no? Y hacer, por ejemplo, el ataque a Irán, que no hubiera podido hacer en otro momento, en este paraguas, ¿no? Del conflicto en Gaza, con Hezbollah y demás, pues va y Y aprovecha, también un ¿no? Irán debilitado, ¿no? Ya no está Siria, ¿no? También Hezbollah, sumamente debilitado. Entonces, también un Irán que no estaba, digamos, en un momento de fortaleza. Pero si hubiera estado Siria o Hezbollah, pues hubiera sido lo mismo. Porque en realidad a los grupos militarizados en Siria que los apoya Irán. Al Hezbollah lo apoya Irán, ¿no? Entonces, pues, si Irán está debilitado, pues esos no pueden nada más pueden estar débiles, aunque estuvieran activos, ¿no? Se han desactivado, Israel ha ido desactivando uno, en Siria se modificó el tipo de gobierno y están tratando de ver, Estados Unidos me parece que esta semana estaban viendo si levantaban las sanciones en contra de Siria, y en realidad Irán no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Aunque tiene una capacidad de ataque que la demostró, ¿no? Lo más importante de esta sesión es, bueno, hay varias cosas, pero me parece que algo que es muy importante es que se acabó la idea de la impenetrabilidad del domo Israelí. sobre Israel, ¿no? Ya se acabó, ya sabemos que sí hay proyectiles que pueden pasar, no los habíamos, ya habíamos sabido que Rusia hubiera ocupado estos misiles hipersónicos en Ucrania de manera esporádica. Irán utilizó varios en contra de Israel y le funcionó, ¿no? Es muy difícil defender el ataque con esos misiles. Y Estados Unidos no tiene esos misiles y además no tiene capacidad de defensa con esos misiles, y de ahí parte la preocupación del gobierno y de la estructura de defensa de Estados Unidos, ¿no? De que se está quedando detrás en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el asunto de la guerra de 12 días. ¿A ti qué te parece que se mueve o se queda en la región como tal? Sí, yo creo que, pues evidentemente está fortaleciendo mucho Israel, ¿no? En la región, evidentemente, pues todo porque, pues, no se ven contrapesos, ¿no? Cuando en un momento podría ser Irak o Irán, ¿no? Otros actores ahí que podían irse uniendo para fortalecer una postura frente, digamos, a Israel, pues cada vez se ve menos, ¿no? Esa posibilidad, y entonces se ve un dominio justamente, o un predominio, digamos, israelí en la región, ¿no? Por la fuerza, ¿no? Por supuesto. Porque por otro lado, más aislado que nunca Israel en el mundo. Sí, sí, pues, políticamente, pues sí, ¿no? Pero también de repente yo veo, pues sí, vienen declaraciones y condenas, ¿no? Y tal organismo condena a Israel, y el otro también, y por ahí algún presidente o primer ministro dicen, ¿no? Pues sí, pues de repente no veo yo que se traduzca, ¿no? Prácticamente nada concreto, ¿sí? Entonces, pues sí, mientras sean declaraciones, pues las palabras se las lleva el viento, ¿no? Así es. Entonces, hace falta una presión mucho más efectiva, ¿no? Mucho más concreta
que declaraciones, Bueno, ¿no? bueno. O que tuitazos. Sí, sí, O sea, sí, porque si no la ¿no? impunidad israelí se mantiene como Pues, tal. o sea, Gaza no veo otra más que desaparezca. No veo Bueno, otra. no O va a sea, desaparecer sola. bueno, pues, o sea, La van a borrar del sí, para que mapa. la borre, exacto, Sí, ¿no? sí. Y acabe siendo lo que decía Trump hace unos meses, ¿no? O sea, no veo porque, pues sí, la condena, sí, los tweets, sí, las publicaciones de muchísima gente en el mundo, pues sí, ¿no? Está muy bien, pues, pero yo no veo que eso esté teniendo un impacto alguno, Claro. ¿no? La Así verdad. es. Así es. De acuerdo. Y la otra es lo que decías sobre los Estados Unidos, ¿no? La primera que tiene que ver, creo que había que pasar rápidamente por esos temas de... Sí. La Suprema Corte echa abajo la idea de que jueces federales de distrito puedan ejercer, digamos, suspensiones nacionales a legislación, ¿no? Es interesante porque el sistema estadounidense funciona muy diferente al nuestro, pero también tiene ciertas similitudes, ¿no? Eh, um, no nada más el caso, aunque es el caso más sonado, el asunto de la ciudadanía, y además o sea, varios elementos de la agenda del señor Trump y de sus órdenes ejecutivas han sido frenadas de manera local, y lo que dicen es los jueces locales no deberían tener esa capacidad. Y creo que en parte tenían razón. Es decir, un juez local electo o no, ¿no? O sea, con poder democrático, ¿cómo puede detener una orden del Ejecutivo Federal? Es decir, sus poderes son completamente dispares, ¿no? Este juez sí debería poder, tal vez, reunirse con otros jueces y llevar a la Suprema Corte el caso. Y entonces la Suprema Corte, que es par, porque aquí estamos hablando de los poderes que son pares entre sí, que son contrapesos, la Suprema Corte le dice al presidente, usted no puede, Sí. pero el juez de abajo no puede, ¿no? En México sucedió algo similar, que eso fue lo que llevó al asunto de la reforma judicial, que tenía que ver especialmente, no que la ley de amparo no amparaba, la ley de amparo parte de un derecho individual, civil, articulado originalmente en México, nuestra gran herencia revolucionaria, bla, 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 ¿no? Pero resulta que no solamente se puede amparar a una persona, sino se puede amparar a una compañía. Y si se ampara una compañía, como sucedieron algún grupo de compañías del sector energético, resulta que los jueces pueden detener legislación y la aplicación de legislación federal para todo el sector, no nada más para ellos, sino para todo el sector. No tenía sentido, efectivamente, cuando López Obrador lo critica, tiene sentido la crítica, ¿no? Así fue como se quedó legalmente, así funcionaba, pero eso no quiere decir que estaba bien. ¿Por qué carajo un juez de cualquier nivel, ni siquiera la Suprema Corte solo, la Suprema Corte solo completa diría, usted está mal, señor presidente, y usted está mal, legislativo, esta ley es inconstitucional, y entonces yo amparo bajo la ley corriente a esta compañía, ¿no? Pero no, llega esta compañía quejosa con un grupo, yo suspendo la ley federal sin decretarla inconstitucional para todo el sector, ¿no? Y entonces, o de manera grupal. Y ese fue el problema, una de las afrentas que dijo el señor López Obrador, se acabó y nos vamos por encima del sistema judicial, ¿no? Así es. Los tiene que ver, no son iguales, son muy diferentes, especialmente en el impacto, ¿sí? En los Estados Unidos el impacto es estatal, es medio extraño. Los medios lo que más hablaron fue sobre la migración, sobre el derecho a obtener la ciudadanía por nacimiento, ¿no? Hubo mucho énfasis sobre eso. Y dices, ok, está bien, ¿no? Digamos que es el caso más sonado, que no se resuelve ahí. La Corte no dice si se le puede quitar, si no se le debe de dar la ciudadanía a esas personas. Lo que dice es, ese juez no puede suspender la orden ejecutiva. Hay otras instancias que sí se puede. Ese juez no puede. Ahora, si ese juez lo puede detener estatalmente, es medio extraño porque dices, a ver, yo te detengo, gobierno federal, porque no puedes evitar que una persona nacida en los Estados Unidos sea ciudadano en mi estado.
¿Cómo en mi estado? O sea, es cierto, los registros civiles son estatales, pero tu estado no puedes conceder ciudadanía. La ciudadanía es federal, es nacional. Ningún estado en México, nadie te concede la ciudadanía más que el gobierno federal, o sea, el estado mexicano. Entonces, el estado de los Estados Unidos de América concede la ciudadanía. Entonces, ¿cómo un estado puede decir, aquí sí, aunque allá no? O al revés, aquí no, aunque allá sí. No se puede, pues es una estructura federal en el malo de los sentidos. En México es federal en términos de que tú no puedes conceder ciudadanía. Tú puedes ver otras cosas de Estado, pero la ciudadanía la concedo yo gobierno federal. Allá, que siempre ha sido histórico y que es un tema bien interesante para analizar, la ciudadanía tiene capacidad de aplicación y de concesión a partir de los estados. No tiene ningún sentido, porque hoy lo veíamos en las infografías, donde vieran ustedes desde Milenio hasta CNN, decían, estos son los estados que no están dando ciudadanía, así de, los estados no otorgan ciudadanía, ¿de qué hablan? Solamente en un sistema irracional como el estadounidense, unos estados te pueden dar ciudadanía y otros no. Así funcionaba antes, para tener a los negros libertos en el norte sin ciudadanía, a pesar de que los del sur estaban en esclavitud, los estados del norte te podían dar parcialmente ciudadanías. Es un asunto súper complicado y que requiere mucho estudio y un verdadero análisis sobre por qué carajo puede suceder eso en un país, ¿no? De que estatalmente se decida sobre la ciudadanía. Lo que es cierto es que me parece que, como dices tú, se va a escalar a la Suprema Corte. La Suprema Corte va a tener que decir que es inconstitucional no conceder la ciudadanía a quienes nacen ahí, porque no hay ninguna no hay nada en la ley que diga eso, y para modificarlo hay que modificar la Constitución, ¿no? Hay que modificar la enmienda 14. Yo ayer escuchaba a un abogado estadounidense y entonces decía lo que tú contabas, a ver, dice, si lo que va a suceder es que ahora justamente van a ser los estados los que van a decidir si se da o no la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Él decía, la Suprema Corte va a apoyar a Trump. Dice, yo no veo una necesidad que no lo haga. Yo creo que lo va a apoyar a Trump, ¿no? Creo que fue el primer paso, a decir al juez, tú no. De que eso fue lo que pasó, que lo explicaste. La Suprema Corte no dijo de la ciudadanía, dijo del juez, ¿no? Así que sí es una victoria importante para Trump, ¿no? Dice, porque pues está gobernando realmente con decretos presidenciales. Pero es un triunfo para todos los presidencialismos. Es decir, si eso lo hubiera hecho Joe Biden, muchas de las cosas que los republicanos frenaron localmente no los habían podido frenar. Sí. Es decir, no es un triunfo para Trump, es triunfo para la centralización del poder en la presidencia, porque al rato se va Trump y el que sigue lo vuelve a hacer. El asunto no está ahí, el asunto está en la Suprema Corte. Aquí se pone del lado de Trump. Yo creo que no solamente porque es Trump, tiene sentido. ¿Por qué un juez local puede tener un orden federal? No tiene ningún sentido. Lo que tendría que hacer es llevarlo hacia una instancia en donde se pueda hacer entre pares, ¿no? Sí, tiene sentido, pero yo creo que sí, yo creo que no es menor el caso que sea Trump. Me parece que no es menor. Porque porque desafía. ¿Perdón? Porque él desafía. ¿O por qué? Sí, porque desafía, pero yo sí estoy viendo, no sé si estoy mal, pero sigo viendo una cuestión de un debilitamiento del republicanismo terrible, ¿no? O sea, yo veo una concentración, en este caso, del Ejecutivo, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces, Trump no es cualquier presidente, yo creo. Biden acepta las decisiones de los jueces. Sí. Pero Biden podría haber dicho, a ver, no, usted señor no puede hacer eso. Sí. Pero es un asunto de tradición, de no hacerlo. Sí, o sea, estoy de acuerdo en que tiene sentido. Ajá. El problema es que es Trump, ¿no? Sí, para mí. Sí. Ese es el problema, que es Trump. Si fue otro presidente, no, tal vez diría, bueno, no es tan grave, ¿no? Con Trump, sí, acá hijo. Y yo ya pensaba, te lleva apenas 6 meses. 6 meses, o sea, le queda un montón de tiempo, ¿no? Y sí veo cosas sumamente preocupantes, Frank, muy, muy preocupantes, ¿no? Sí, es así, creo que está con mucho poder. Yo decía, está gobernando por decretos, sí. ¿No? O sea,
Y el ejecutivo, y el legislativo, ¿no? O sea, si veo una gran concentración, veo también, como decía hace un momento, este interés, esta preocupación, este afán del gabinete por ser más papistas que el Papa, ¿no? Es preocupante también, ¿no? Sí, sí. Sí veo un momento de una gran concentración del Ejecutivo, aunque tenga sentido, estoy de acuerdo con eso. El problema es que es Trump, ¿no? Y es el trumpismo, son los trumpistas, y, o sea, el qué más va a pasar, eso que es donde yo digo, y entonces, ¿no? Llevarlos a la Suprema Corte para que la Suprema Corte frene, pues sí frena a la Suprema Corte, ¿no? Sí frena, porque ya sabemos que hay una clara mayoría conservadora y que podrían también por ahí frenar a Trump, puede ser, ¿no? Pero si no frena, es un triunfo republicano. ¿En qué sentido republicano? En el sentido de que son tres poderes. Ajá. Son tres poderes que se contrapesan unos a los otros. Sí. Y si ese poder judicial dice que pase, pues pasa. Así funciona en todos lados, ¿eh? Las Supremas Cortes son derechosas, izquierdosas, lo que Sí. sea, ¿no? Si no, nos vamos a Venezuela, vamos a Bolivia, ¿no? Entonces, de derecha y izquierda, el asunto es que en términos republicano-democráticos, tú tienes tres poderes, ¿no? Y la instancia republicana, especialmente de choque frente al legislativo, frente al ejecutivo, es el judicial, ¿no? El ejecutivo tiene capacidad de veto sobre las legislaciones, y el que puede frenar al presidente es la Suprema Corte. Si la Suprema Corte no le tiene, pues ya eso ahí hay un elemento republicano. ¿Es muy conservador? Sí, es muy conservador. Lo que no entienden estos es que funciona en doble filo. Hay cosas que no funcionan en doble filo y hay cosas que sí, ¿no? Entregarle tanto poder para actuar con base en órdenes ejecutivas al presidente significa que el que sigue, si es que es demócrata, va a hacer lo que se le hinche su pinche gana. Entonces, el problema es, Nada lo único más que que- generas es mucha inestabilidad. Sí, pero si es un demócrata, o sea, no sé qué tan probable es que sea que haya una Suprema Corte liberal, ¿no? Entonces, si es conservadora, va a estar frene y frene y frene y frene, ¿no? Claro. Es que es la cuestión. Pero entonces haces lo que evitó hacer Biden, que en Estados Unidos se puede, que es señalar voy a elegir a otros dos jueces, ¿no? O sea, sí hay estructura, ¿no? Para funcionar, ¿no? Me parece que las alarmas deben estar prendidas, pero no así como... Porque lo que sucedió es una gran ganancia en términos de que Trump dice, esto no debe funcionar así, voy a desafiar a los jueces y revientan, ¿no? Y revienta y tiene que elevarse, ¿no? Lo que me parece insensato es decir que en el sistema estadounidense puede un estado evitar la ciudadanía y en otro no. Así de no importa qué dijo el juez, la Constitución Federal dice esto, ¿ok? Entonces, tú no puedes dejar no importa qué diga el presidente tampoco, ¿no? Tú no puedes dejar de otorgar la ciudadanía, o sea, de entregar papeles con ciudadanía. Cuando la Suprema Corte lo decida, que lo podría decidir a favor de los conservadores, en ese momento también. Pero para eso está la estructura republicana, ¿no? También el señor Trump, a diferencia de lo que digo yo, que podría ser el demócrata, que es sumar más gente en la Suprema Corte para voltearla o nivelarla, pues él hizo uso de su poder republicano. Él puso así como está puesto en la Constitución. Él dijo, Juanito, Perenganita y Juanito son los nuevos jueces. No hay nada más republicano que seguir las reglas. Ahí están los tres nominados, ¿no? Entonces, no estoy seguro de que la estructura republicana esté en problema aquí. El problema tiene que ver con la tensión de la democracia, de nuevo, ¿no? ¿Qué tan democrático es que un juececito federal allá en un distrito, ¿no?, detenga al presidente? Sea quien sea, ¿eh? Trump, el señor López Obrador, quien quieras. ¿Por qué uno con tan poca autoridad puede detener al otro, ¿no? Además, sin supuestamente la legitimidad democrática, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está la crisis del sistema. Especialmente en un sistema como el estadounidense, que está basado mucho en la tradición, en el de, como decía yo, Biden no desafía porque considera que tradicionalmente el presidente tendría que reconocer a lo que dicen los jueces de distrito y demás, ¿no? Ese es
digamos que la tradición de tradition of the land, no the law of the land, pero es the tradition, ¿no? Hasta que alguien llega y desafía, que eso siempre pasa en Estados Unidos, ¿no? Hasta que no llegas y desafías, todo se modifica. Entonces alguien tendrá que pasar una ley diciendo, a ver, ya llegamos a estos límites, pongamos una legislación que deje claro esto, ¿no? Ahora, que es grave, pues sí es grave en un sistema como el estadounidense, ¿eh? Y no, porque ganancia de Trump hubiera sido que ningún estado podía conceder la ciudadanía. Pero no puede, la mitad de los estados pueden todavía conceder ciudadanía. Sí, creo que es lo que se va a discutir en octubre. Claro, claro. Y no es menor. A mí sí me preocupa, la verdad, la concentración de poder así, la falta de contrapesos reales. A mí sí me preocupa bastante, ¿no? No nada más en Estados Unidos, me preocupa aquí también. Claro, ¿no? claro. O sea, no, a mí sí no me gusta esa falta de contrapesos. Creo que sí tiene que haber contrapesos, ¿no? Reales, no solo estructurales, reales, ¿no? Pero, bueno, pues sí, o sea, te vas a que los jueces, ¿no? Pues también tienen filias y fobias, y tienen preferencias, y son liberales, o son conservadores, son de uno o del otro, y así interpretan, ¿no? En realidad, de alguna manera. Entonces, a mí sí me preocupa darle tanto poder a un individuo, en este caso Trump, ¿no? Por como es, sí me preocupa, francamente. Okay. ¿No? Porque además hemos visto, o sea, va muy encaminado, ¿sí? A políticas que tienen sentido, que son electorales también, ¿no? O sea, eso es cierto. Que desde el punto de vista, digamos, anglosajón, ¿no? Tienen sentido. Yo creo que desde que yo estaba en la maestría se decía que en Estados Unidos preocupaba mucho la migración latina, ¿no? Que iba a impactar no solo culturalmente, iba a impactar la estructura política en 50 años. Y esto pasó hace 25, 30 años, ¿no? 25. ¿No? 5 años, ¿no? Entonces, o sea, es una realidad, ¿Sí? ¿no? O sea, eso es cierto, les preocupa, ¿no? Nos guste o no, es una realidad, así es. Pero sí va muy, muy encaminada a, pues sí, a un nacionalismo, ahí, ¿no? Chauvinista, y llegar, yo no sé si igual y pocos imaginaron que fuera a pensar en quitar la ciudadanía por nacimiento. No, pues sí lo dijo en la campaña. Por nacimiento, Sí, sí. pues me parece... Pues que toda la ciudadanía de Estados Unidos es por nacimiento. No por eso, pero quitarla es como, caray, ¿no? No, o sea, es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y sí veo un debilitamiento de esos contrapesos reales, ¿no? Donde el legislativo tenga su papel, donde sí pueda colaborar y en algunos casos enfrentarse al ejecutivo, y entonces la Suprema Corte que tenga ahí como su papel, ese me parece muy importante, ¿no? Y ese que creo que está desapareciendo. Y me parece que la gente en general, en diversos países, no ve mal eso, ¿sí? Yo por eso, varios programas que he comentado, creo que ahí es cuando la democracia se está enfrentando al republicanismo, Sí. ¿no? Porque ya no están empatando, ¿sí? Y bueno, aquí creo que también vamos como por ese sentido, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, allá, pues a ver qué pasa en octubre, ¿no? Pero sí me preocupa el rumbo que está tomando, ¿no? Pues sí, yo creo, y lo platicaremos cuando suceda, yo creo que no va a pasar aún por esta Suprema Corte, ¿no? Si es en verdad conservadora, va a preservar la Constitución por encima, ¿no? Lo que sí le concede es poder temporal al señor Trump para ser muy destructivo, ¿no? En términos de que no se le puede frenar en una instancia menor, se tiene que ir a una instancia mayor para intentar detenerlo, ¿no? Que me parece otra vez que es lo normal, ¿no? Tendría que ser lo normal. Sí, estoy de acuerdo. En México otra vez es diferente, ¿no? Porque el abuso de poder de la autoridad local o de la autoridad federal,
puede ser detenida con un amparo. Aquí el problema es que en México tendría que ser un amparo como derecho civil, o sea, derecho personal del individuo, y por lo tanto yo te protejo a ti, Miguel, del abuso, no a todos tus pares, ¿no? O sea, no puedo, con suspender la legislación sobre ti, no puedo suspenderla sobre todos. ¿Por qué? Porque soy un vil juez, soy un vil aparato burocrático frente a la aplicación de la ley que tiene, digamos, fuente, que nace de la representación popular estatal o federal. Yo no puedo como juez atentar contra eso. En México se podía, tú podías detener la ley y la aplicación de la ley. Y no importa qué tan criminal seas, tú puedes obtener un amparo, ¿no? Entonces, son cosas diferentes, pero tiene que ver con esto, yo estoy de acuerdo. Es un asunto de choque entre los elementos democráticos y las formas republicanas a las que estábamos acostumbrados que funcionaran, ¿no? Y de esto vamos a brincar a los casos en México, ¿no? La desaparición que nos parecían muy republicanas de las entidades autónomas, ¿no? Como Instituto para la Competencia Económica, o para Comunicaciones, o el IFAI, ¿no? Que nos parecían muy republicanos, pues no son muy democráticos, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que, a ver, yo ahí más bien, yo que más que republicanos me parecen organismos liberales, ¿no? Bueno, sí. Porque lo que buscan justamente es ciertamente, no sé si un contrapeso, pero sí crear organismos, digamos, que exijan cuentas, que exijan que el gobierno rinda cuentas, ¿no? Y, bueno, pues organismos, digamos, autónomos, ciudadanos, ¿no? Lo cual no quiere decir necesariamente apartidistas, ¿no? Ni buenos. Ni buenos, ni ciudadanos, Sí. ¿no? Y esa es una lógica liberal, ¿no? Porque no confías en el gobierno, entonces pues más vale vigilarlo, no vaya a ser, ¿no? Entonces yo con eso simpatizo, ¿sí? ¿Con el cuál? ¿Con cuál? Con la idea de que sí haya organismos que vigilen, ordenen o exijan cuentas al gobierno. Aunque no sean democráticos. ¿No? Aunque son democráticos. Ok. Sí, ¿no? Sí. No, yo la democracia de entrada sí creo que tiene, o sea, es importante, tiene serios límites, ¿no? En todo caso creo que hay que tener mecanismos democráticos, pero también mecanismos que te lleven a una mayor participación y mayor concientización política, ¿no? Yo creo que los procesos democráticos son muy importantes y necesarios en lo local, ¿no? Y de ahí puedes ir escalando, pero generar esa participación, ¿no? Porque, híjole, decidir a nivel nacional dónde ponemos el aeropuerto, yo qué sé, ¿no? Sí. Sí o no la reforma energética, pues yo no sé, o sea, no soy experto, no tengo por qué decidir sobre eso. Pero si voy a decidir sobre eso con base en quién me simpatiza, soy morenista o antimorenista, ese no es el criterio para definir aeropuerto dónde. Claro. No es un criterio. Por eso, pero eso como ciudadano. Por eso. Pero entonces, ¿quién decide sobre dónde el aeropuerto? Yo creo que sí el gobierno, ¿no? El gobierno, creo que sí. Ahora, por supuesto que hay formas de decidir, ¿no? Con consultas verdaderas, con paneles de expertos, con estudios, con las universidades. Hay forma de, ¿no? Sí, sí. Pero que para eso está también, ¿no? Entonces creo que hay cosas que sí y cosas que no. Ahora, yo creo que lo estamos viendo en México con la eliminación de justamente de esos organismos, es que es una visión distinta, ¿no? O sea, bajo la visión de Morena, para eso son gobierno, ¿no? Para transformar, para gobernar mejor, tienen un proyecto político en el cual no tienen cabida los organismos autónomos, ¿no? No creen en ellos. Bueno, es que yo no creo que sea un asunto de creencia, pero, pero así como dices tú, yo también estoy de acuerdo. Primero, como está operando un cambio, es difícil no entenderlo como cambio, hay que entenderlo como cambio. Pero la otra es decir,
es que el buen gobierno hace. No, el mal gobierno también. Nada más que el buen gobierno y el mal gobierno están electos por la gente. Entonces, tienen su autoridad deviene de su... Esto es todo un asunto como de la legitimidad, pues. De legitimidad simplista, ¿no? Sí. Porque, ¿a qué llamamos democracia liberal? Pues a poder depositar nuestro voto un día como el día de hoy, en el año 2000, que salió los señores priistas el día 2 de julio, ¿no? Del año 2000, uno va, vota, y entonces la legitimidad del personaje que toma las decisiones o de los personajes que toman las decisiones en las cámaras deriva de la elección popular, ¿no? Entonces, esos lo van a hacer bien o lo van a hacer mal, dependiendo de qué lado estés, ¿no? Desde ser muy liberal y decir, ¿y yo por qué? Hay que vayan con un grupo armado y que tomen esas antenas, ¿no? Ese canal, ¿no? Muy liberal, así del gobierno que no meta las manos, ¿no? Que hoy estamos viendo lo contrario. Este gobierno, esta lógica de gobernar dice, no, para eso está el Estado. El Estado es quien rige. Así es. ¿Sale? Pero no puedes regir si hay alguien más que sobrepasa tu autoridad sin ser electo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde deriva la autoridad de 1, 5 o 10 babosos comisionados ahí que son autónomos? Ajá, pero entonces que hay pueblo bueno según el señor López Obrador, ¿no? Pero no, el pueblo bueno no es, estamos de acuerdo, el pueblo bueno no es. Pero estos 10 sí son el pueblo bueno, porque son los que nos tienen que decir cómo nos vamos a comportar en términos de información, en términos de telecomunicaciones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esos son? Pues porque derivamos del liberalismo tecnócrata en términos de decir, estos son autónomos y técnicos, y entonces la buena decisión es la de ellos sin entender que no puede llegar a ese punto sin pasar por ser un sujeto político, ¿no? Entonces, y además con intereses económicos. Sí, ¿no? pero además, o sea, a ver, yo creo que les da legitimidad, ¿no? El que es un grupo, ¿sí? Elegido, ¿no? Por el legislativo, por ejemplo. Puede ser, el ejecutivo puede dar nombres, puede definirlos el legislativo, que son electos por la gente, ¿no? Y entonces, ahí dio su legitimidad. Claro, pues sí, pero ¿cómo decide el legislativo? Decide con negociaciones, acuerdos debajo de la mesa, decide por mayoría, ¿no? Entonces ya va como... ¿Cuánto cabildeo? Ya no es como tan bonito, Sí, ¿no? O sea, entiendo que es sumamente perfectible, o por tómbola, ¿no? Entiendo que es sumamente perfectible, ¿no? Con todo y eso, yo lo prefiero, ¿no? A que el gobierno, por sus pistolas, ¿sí? Decida. Asumiendo que todo es perfectible, ¿eh? O sea, igual, bueno, ahora con el Telecom, por ejemplo, cuando hablan de los intereses, o el interés, o no sé cómo está, de las audiencias, o algo así dice, ¿no? ¿Quién define qué demonios es eso? Sí, claro. ¿no? O sea, bueno, hay van un a hacer una debate. encuesta, vamos a ir a votar. No, ya hay un debate muy viejo. De hecho, antes de que Morena llegara al poder, me parece que es de 2012, 2013, hay un debate muy claro sobre cuáles son los derechos de las audiencias y por qué hay audiencias que están restringidas a partir de no tener la capacidad, ¿no? Por ejemplo, los grupos indígenas, afroamericanos, mexicanos y demás, que no tienen acceso a espacios de radio y televisión y entonces abren espacios, ¿no? Me parece que ya hay un debate más o menos establecido de qué significa eso, a pesar de que estoy de acuerdo, no está definido. O sea, ¿quién define quiénes sean? Es decir, llega otro gobierno y puede decir, no, me parece que aquí el derecho y intereses de las audiencias es otro y pum, lo modifique, ¿no? Con salado de la moral pública. Ajá, ¿Qué es sí. eso, güey? Pero así funciona, es decir, Sí. lo republicano y lo demócrata tiene que ver con que la decisión soberana es del Estado. Sí. ¿no? Sí.
Entonces, si no, entonces no puedes participar de este sistema político, ¿no? Sí, yo ayer que... pensaba, como iban desde ya algún tiempo, obviamente, o sea, es el regreso de Carl Smith y el decisionismo, ¿no? Estamos viendo eso, o sea, ¿no? Realmente un nuevo debate entre la decisión política, ¿no? Frente, incluso, también por eso un poco lo frente a lo que hacemos en Estados Unidos, un debate entre la decisión política y el normativismo. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, entre lo político y lo liberal como lo no político, ¿no? Y como lo liberal, como decías tú, como lo que limita al gobierno, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí. el gobierno tiene capacidad democrática, electoral y autoridad para decidir, no, ahora se lo voy a quitar, se lo voy a dar a un grupo de personajes que van a revisar el caso y que le van a decir al Estado si está en lo correcto o no. Perdón, completamente, o sea, podemos llegar a ese acuerdo, pero desde el punto de vista de lo que hoy estamos viendo alrededor del mundo, que es un asunto de, espérate, ¿por qué este está decidiendo? Si nosotros ya elegimos, o sea, de por sí es una payasada que nos paremos en las urnas a elegir a estos babosos que no nos representan, para que además ni siquiera su trabajo hagan, ¿no? Que es tomar las decisiones que tienen que tomar, porque le va a tomar un grupo de mensos allá que ellos mismos eligieron, ¿no? Nada más que lo hacen de manera, en estructuras temporales más largas para que no dependan nada más de un gobierno, no sirvan a un gobierno in situ, pero de todos modos, ¿no? O sea, resulta que entonces el ciudadano lo que va quedándose es con menos poder. Sí, entonces, porque el asunto democrático intenta recuperarlos. Claro, pues esos grupos son elegidos justamente por la clase política, no por la ciudadanía, sino por la clase política. Sí, pero lo que haces es seguir concediendo, es decir, si hay una cadena de transmisión de poder y autoridad entre el ciudadano y su gobierno, ahora esa se duplica porque el gobierno le entrega autoridad a estos grupitos pequeños que tiene autoridad sobre el Estado. O sea, ¿por qué el Instituto Nacional sobre Telefonía, ¿no? O sobre comunicación podría decir al Estado qué tiene que hacer? O el de competencia, por supuesto, desde el liberalismo lo que se organizó es, lo que quiero es articular, por eso, además, esto no es normal, ¿eh? O sea, no es que suceda en el 80% de los países. Estos tipos de institutos se inventaron en México porque como el Estado tiene control, por ejemplo, de la CFE y de Pemex, entonces la forma de desarticular y reducir su poder es crear una estructura, además, que tenga una legitimidad externa, que le diga, no, malo, esos son monopolios del Estado y está muy mal, ¿no? ¿Para qué quiero esas estructuras? Yo ya elegí a quien tenía que decidir. Ahora, yo decidí, ¿la señora Sheinbaum o la señora Xóchitl? ¿No? Gálvez. Y yo decidí cuál es el tipo de toma de decisión que quiero, A o B, ¿no? Y si la mayoría dijo A, pues es A. Se acabó. Esa es la soberanía, ¿no? Ver hasta la siguiente elección para entonces de eso se trata la democracia liberal, ¿no? Entonces, que ahí es donde está el jaloneo, ¿no? Sí. Que esa misma democracia liberal ha podido llevar al poder a gente que dice, a ver, espérense, todas estructuras acá. Porque, por ejemplo, en términos de comunicaciones, ¿no? Esta nueva ley de telecomunicaciones establece que va a haber una comisión, no un instituto nacional, sino una comisión reguladora. Y va a ser, se supone, que de especialistas, y va a tener cierta autonomía o independencia en actuar. Nada más no puede estar fuera del Estado como autónoma, porque no puedes entregarle tu autoridad, que además no es tuya, sino que se supone, entendemos que es un imaginario, que la gente te la entrega a ti cada elección, ¿no? Entonces tú no la puedes reentregar a alguien más, tú tienes que tomar la decisión. Por eso dice hace rato, yo creo que sí obedece a una forma de entender el gobierno. O sea, esto de Morena no son ocurrencias, no es que sean malos de cómic, ¿no? No, es una forma de entender el gobierno. Claro. O sea, no creen los gobiernos autónomos. No, sin duda. Pero con esa base, no nada más es un asunto imaginario. Tiene una base lógica con respecto a la autoridad y la democracia. Por supuesto. O sea, están desmantelando al Estado neoliberal. Eso están haciendo. Sí. O sea, esa es la transformación, ¿no? A unos puedes gustarle más, puede gustarle menos, pueden odiarlo. Todo eso se vale.
¿no? En particular, yo dije, a mí no muy de acuerdo, que no muy me gustan, lo entiendo perfectamente, ¿no? Eh, entonces, es lo que por eso Morena lo está haciendo, porque no cree en esos organismos, ¿no? O sea, recibió el poder para decidir, para actuar, para gobernar. Y es lo que está haciendo. Para hacerlo, tiene que desmantelar al Estado liberal, evidentemente, tiene que hacerlo, ¿no? Claro. Y claro que va por el INE, por supuesto, ¿no? Está concentrando el poder. Pues sí, es lo que está haciendo. Esa es la transformación, Claro. ¿no? Regresar justamente a la hegemonía del gobierno, pues, ¿no? Al ser el actor que decide, el actor central, eso está haciendo, ¿no? Pues sí, ¿no? Creo que un poco tenemos como que decir, híjole, otra vez un PRI, ¿no? Pues otra vez un Estado anterior al neoliberalismo. Sí, un Estado regulador. Exactamente. Que no siempre el PRI fue el Estado regulador, ¿no? Pero es un Estado regulador. Así es. Lo que más parece ser más priista es todo el elemento corporativista, que esto Por es, supuesto. digamos, correlacionado con este Estado que opera, ¿no? Exacto. Pero tiene, lo que creo que podemos, si estamos de acuerdo, tiene lógica, Sí. ¿no? O sea, no es un invento, no es que sean malos de cómic, como dices tú, no es maldad, es un asunto Sí. de cómo entiendes al Estado, ¿no? Y entonces, pero además, el neoliberal no tiene tanto sentido, me parece. Es decir, podemos aceptarlo, pero no tiene tanto sentido. ¿Para qué chingados vamos y votamos si de todos modos estos que no van a tomar las decisiones, Pues sí. si se les van a entregar, pues mejor desmantelamos el Estado y dejamos institutos autónomos que decidan todo, ¿no? Pero no funciona así, y todo lo que están haciendo es articular y regresar al Estado. Tan es así que en el de comunicaciones había un problema de autorregulación de los privados. Pues sí, ¿no? Cuando tus amigos son el señor Azcárraga y demás, pues sí, autorregulación, Pues pero no me vengas con babosadas como autorregulación. Entonces se fueron en contra de la autorregulación, Pues sí. y la tendencia es a sobreregular, no porque esté autorregulado, sino por lo que pasó con ese comercial, ¿no? Del gobierno estadounidense, ¿no? Que sale en televisión abierta y dicen, caray, Sí, no tenemos instrumentos. Sí. Estos babosos entregaron el Estado, destruyeron el Estado, y ahora no tenemos capacidad de controlar qué sí y qué no. Exacto. ¿no? Y entonces hay una sobrereacción. Así ¿no? es. Frente a eso, que lo que me parece que hay que hacer es tomarla con calma y decir, a ver, esto está así, estos son los peligros, y activarse en cuanto aparezcan más reales los peligros y no nada más como imaginarios, ¿no? Como que alguien va a comenzar a hacer uso o empieza a hacer uso o abuso de la ley. Yo oí un debate ayer, decían, ahora resulta que se va a tener que aclarar si uno está informando o si uno está dando una opinión. Yo dije, me parece más que pertinente, o sea, me parece más que pertinente, ¿no? Porque no es lo mismo. No es lo mismo, no. O sea, manejar tu opinión como información, o sea, estás manipulando a la audiencia. Pero eso es lo que hace todos. ¿No? Claro. Entonces que digan, resulta. O sea, sí. No. O sea, sería óptimo. No estaría mal, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí. Sí. Por cierto, nosotros no informamos, esa no es información, esta es nuestra opinión. Exactamente. Les dejamos en claro, ¿no? No vaya a ser. Sí, vaya a ser que vayan a utilizarlo como información, no es información. Pues sí, ¿no? Y yo creo que está muy bien, o sea, una vez más, un Estado regulador, yo estoy completamente de acuerdo. Ok. Sí, ¿no? Para eso es. Sí. Justamente, no sé, tú recordarás, precisamente por ahí de los 20, ¿no? Parte de la crítica al liberalismo, el Estado liberal es el Estado burgués, ¿no? Que se la pasa discutiendo y puede perder el tiempo discutiendo sin tomar posturas claras, posturas políticas. Claro. Todo quiere negociarlo y hay que tomar decisiones, ¿no? Posturas. Entonces creo que estamos justamente en eso y ahí estoy de acuerdo. Claro. ¿No? Sí, lo que uno esperaría es que, si vienes de la oposición, ¿no? Trataras de hacerlo de la mejor manera posible. Y
lo que sucede con el grupo de poder, no nada más con Morena, sino con la Morena Verde PT, es que lo hacen teniendo mayorías suficientes, no son capaces de hacerlo bien. Sí. De sentarse Sí. y decir, a ver, es cierto, ¿no? Esto puede ser un exceso, llevar a excesos, Claro. ¿no? Entendemos, hagámoslo de la mejor manera. No, o sea, haces lo contrario. Pero, y además esa es otra cosa que yo creo que es importante de señalar con respecto al cambio, ¿no? Siempre te dice, es muy fácil criticar desde la tribuna, ¿no? Siempre, ¿no? Estás afuera y no tomas decisiones, todo mal, ¿no? Así les está pasando, ¿no? Todo mal, es ¿por qué el ejército tendría que estar encuartelado? Decían la mayoría, Sí. ¿no? Legisladores que hoy están en Morena, ¿no? Y entonces llegas al poder y dices, híjole, no hay policías locales, las Sí. policías estatales son una basura, no puedo meter al ejército, necesito otro tipo de grupo de respuesta. Pues usemos al ejército de otra manera, ¿no? Sí. Le ponemos un moñito Un diferente moñito, sí. que se llame Guardia Nacional y lo metemos, ¿no? Es que están Y ahora- militarizando. No estamos militarizando. Es que tú dijiste que no iba a poder hacer eso. Pues sí, porque no es lo mismo estar de hocicón desde la Exacto. barrera Sí. que tomar la decisión. Y cuando ves el problema dices, ay, con razón. Ay, hijo, Ay, con razón ahora no vamos al entiendo. ejército. Pero yo no puedo estar bien, ¿no? Y lo mismo sucede con el asunto de la regulación, ¿no? Este estado espía, no sé qué, ¿no? Exacto. Esta bola de grupo de 68eros, 71eros que todos heredaron Onda Sheinbaum, ¿no? Sí. En contra del panopticón en el Exacto. estado. Sí. ¿Cómo regulamos este desastre que teníamos financiero? No podemos atacar, los niños nos están dando claras señales de que nosotros no estamos teniendo control sobre el dinero, el lavado de dinero y demás. Pues regula, Claro. ¿no? Es que atentas contra el Estado, señores, el Estado. Ustedes Sí. eligieron este gobierno y este gobierno Sí. está tomando la decisión, que es lo que tiene que hacer, que hay que tomar estas medidas, Claro. ¿no? Ahora, ¿te sientes espiado? No me digas, o sea, Exacto. solamente si estás haciendo un chinchullo, porque si no, todos los demás, y les pasó a los estadounidenses, yo peleaba mucho estando en Nueva York con mucha gente estadounidenses que decían, es que la Patriot Act, Sí, ¿no? Yo decía, exacto. sí tiene muchos problemas, pero no me digas que tu información está siendo utilizada. Pues tú O qué. sea, además, Sí, hay dime para cortarlas. billones y billones de bits de información. Sí. ¿Tú crees que van a estar revisando a quién le hablaste tú, a qué mensaje mandaste? Exacto. Si hablaste mandando un mensaje en contra de Bush, o sea, who the cares? O sea, no, ¿de qué hablas, no? Pero ellos se sienten, ay, mi privacidad, ¿no? Y eso en México estamos heredando esta lógica de, ay, mi privacidad, ¿no? Por supuesto, no queremos que chequen que yo esté haciendo chanchullo, ¿no? Que no esté declarando las cosas o demás. Entonces, el secreto bancario me protege, ¿no? Exacto. Sí, entonces, ahí el problema es que no estamos encontrando un punto medio. Estamos dando los bandazos que me parece que son innecesarios. Y de nuevo, repito, uno esperaría que viniendo de la oposición, o sea, siendo un gobierno que venía de oposición, lo hicieran de manera más inteligente, menos autoritaria y demás, porque yo no creo que sea autoritaria en este momento, pero lo que están haciendo es sembrando lo que este gobierno o uno, dos o tres siguientes puedan hacer uso, abusar de esa ley para, digamos, abarcar, no a todo el mundo, pero sí a grupos de opositores y demás, ¿no? Claro. Sí, Y así la ley de contra el lavado de dinero, Exactamente. ¿no? Que Así otorga facultades al gobierno federal, Sí. el de comunicaciones, ¿no? Que les da chance de apagarle internet, ¿no? Estamos lejos de ser Irán, ¿no? Me parece muy complicado que el gobierno mexicano pague el internet, pero, ¿no? Hay una facultad. A ver, además, la internet no es un derecho humano, por más que me digan babosadas y que la gente ya en Génova, en Ginebra, sí se dice que es derecho humano. No, la internet es un servicio, Sí. no es un derecho humano, ¿no? Y alguien tiene autoridad sobre ella. ¿Y quién va a tener autoridad si no las autoridades electas? Exacto. No tiene sentido, pues las autoridades electas, ¿no? Ahora, ¿es un gobierno autoritario? Pues hay que irlo a cambiar, de manera, o rebelarse o votar en contra. Votando. ¿No? Para eso es lo político. Exacto. ¿No? No me vengas a decir con que vas a poner un aparato regulador, ¿no? Que no es democrático,
¿no? De que no tiene legitimidad. Entonces, por eso es un poco... Siento que está pasando hoy, estamos pasando en este momento de reformas muy rápidas, además porque están aprovechando el periodo, ¿no? Digamos, vacacional para pasar sus... Sí, y además yo creo que también yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum se está viendo obligado a tomar ciertas decisiones, ¿no? Por la presión estadounidense, ¿no? Que también hay que decirlo, esta presión va a seguir, ¿sí? Porque se decía hace unos meses que no, es que lo que les importa es el fentanilo, ¿no? Y la migración. Pues los dos han bajado bestialmente, los dos. Y aún así siguen pegando. ¿Por qué? Pues porque es también algo, es conveniente pegarle a México, ¿sí? Porque rinde frutos electoralmente, ¿no? No es un rival, o sea, aunque nos hayan puesto en esa lista con Rusia, China e Irán, México no es un rival de ese calibre, ¿no? Entonces somos un punching bag, nos van a seguir pegando, ¿no? Y van a seguir presionando, ¿sí? Entonces todo el mexicano hace lo posible por hacer la tarea, ¿no? Tratando de que eso le ayude a que no haya impuestos, a que no haya aranceles, a mejorar la relación, ¿no? Que los estadounidenses no lo hacen nada más por berrinche electoralmente. O sea, efectivamente hay décadas de llamados de atención diciendo ustedes no van a poder hacer nada en contra del narcotráfico ni contra estos grupos de poder armados que hay dentro de su país si no lo hacemos a partir de pegarles en el bolsillo. Sí, por supuesto. Y el gobierno más o menos, porque también funciona bien, pues circula el dinero, ¿no? Exacto, se lava y estamos exacto. todos a gusto. Se usa mucho, en muchos estados se utiliza mucho el efectivo, ¿no? Se paga todo con efectivo. Y es muy complicado regular, entonces ahora cada vez han tratado de regular. No, este no es el primer gobierno que lo intenta, pero pues cada que es posible tratan de cerrar las llaves porque están demasiado abiertas para para el lavado, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, aunque se haga lo que se haga y se coopere aquí con Estados Unidos en ese sentido, que se va a hacer, después va a haber otro llegue, ¿no? Porque además México tiene mucho por donde pegarle. Sí. Eso es cierto, ¿no? Ni hablar. Entonces van a seguir pegando y pegando y pegando y pegando y pegando. Aunque siga bajando el fentanilo, siga bajando la migración, aunque se haga combate al lavado de dinero, van a seguir pegando. No, eso es un hecho. Sí. Pero eso es un estilo Entonces, del también, gobierno. Exactamente. Entonces también uno de todo Sheinbaum se ha visto obligado, pero sigue obedeciendo a la idea que tienen del Estado. Sí, sin romper con esa, Claro. buscan espacio para operar. Sí. Claro, por supuesto, y lo van a seguir haciendo. Sí, así es. ¿No? Pues yo creo que nos despedimos, Armando. Así es, ¿no? hasta ahí lo vamos a dejar porque si no nos alargamos, pero bueno, quedamos pendientes de un mesecito de descanso. Ya regresaremos a ver qué tanto se acumula. A ver qué pasa en el mundo en este mes de julio. Que sobreviva el mundo y entonces tengamos a quien entregarles este video podcast. Y que el gobierno mexicano pues, siga haciendo su chamba, ¿no? En términos de no abusar de las leyes autoritarias que están pasando, ¿no? Y de trabajar en la política exterior tratando de darle vueltas al señor Trump, porque el señor Trump, como trompo, le va a pegar a todo el que se ponga en el camino, así es. ¿no? Y habrá que capotearlo lo suficiente, ¿eh? Vamos a ver si les alcanza la jiribilla a los del gobierno de Morena, ¿no? Sí. Y bueno, además recordar que, entender que la transformación que estamos viviendo de Morena, eso es, ¿no? Es un regreso al Estado, un regreso al poder justamente del gobierno, ¿no? Como regulador y pues como un actor mucho más relevante, y eso es justamente sustituir al Estado neoliberal. Eso es, ¿no? Puede gustarles o no puede gustarles, pero eso es. Y no gustarles implica convencer al resto de nuestros vecinos y demás a que voten del lado B y no del lado A. Exacto. ¿No? Así funciona, porque si no, entonces le damos la autoridad a quien tiene la autoridad, ¿no? Exactamente. Entonces, nos despedimos. Muy bien. Que estés muy bien, Miguel. Pues que estén muy bien, gracias por acompañarnos y nos vemos en un mes. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.